buenas tardes. Miércoles más, miércoles que vamos a compartir el discipulado de lo que el Señor Jesús nos dejó a nosotros para hacer, propiamente dicho. Así que, bueno, empezamos el miércoles pasado a hablar acerca de la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó antes de su partida. Y este tema en esta tarde va a continuar porque es un tema que realmente no se puede agotar en un solo discipulado, Así que el texto que usamos el miércoles pasado fue Mateo 28, del 18 al 20, y lo voy a leer de vuelta porque hay dos evangelistas más, sumado a Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que hablan acerca de este mismo pasaje, pero visto de distintos puntos de vista, ángulos, y vamos a ver las coincidencias que también hay con lo que el Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dije, hay dos evangelistas más que hablan acerca de este momento en que el Señor Jesús iba a ser arrebatado y ya estaba el instante de despedida, había resucitado los muertos, había pasado 40 días en que Jesús se les presentó a los discípulos, como dice la Escritura, de una forma extraordinaria y de una forma contundente, irrefutable, como porque había una consigna, había un propósito de ser, no era porque el Señor Jesús se le quiso aparecer después antes de ir al cielo, es que ellos tenían que ser testigos de que de la muerte, ya lo habían sido, y de la resurrección de Jesús, Así que los evangelistas son el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, el versículo 15 dice: y por todo el mundo, y aquí empezamos a encontrar las coincidencias con el de Mateo, porque el de Mateo dice allá: a todas las naciones, y por todo el mundo, a todas las naciones, ¿sí? Y predicar, hacer discípulos, hagan discípulos, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere, y acá encontramos la similitud con discípulos y enseñándoles a que obedezcan, que está escrito en Mateo, y fuere bautizado, otra vez la similitud, vayan, prediquen, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá Marcos dice: y fuere bautizado, será salvo. Luego Lucas, en el capítulo 24, versículos 47 y 48, y dijo: y que se predicase, otra vez volvemos a Mateo, cuando dice: vayan y hagan discípulos, y que se predicase en su nombre, discípulos, vayan y háganlo, y enséñenles a que guarden todas las cosas, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, vayan hasta el fin del mundo, dijo Jesús, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes, vosotros, sois testigos de estas cosas, como dijo en Mateo, y me serán testigos. Así que existe mucha similitud entre estos evangelistas que hablan sobre el mismo hecho allí en Galilea, cuando el Señor Jesús después es arrebatado, y esos discípulos también tienen que ser testigos de este arrebatamiento, no solamente de la muerte, no solamente de la resurrección, sino también del arrebatamiento de Jesús, porque eso sería básicamente, concentradamente, lo que después irían a predicar, porque era necesario transmitir esperanza de vida eterna, no que un líder religioso, como tantísimos otros que habían existido hasta aquel momento y existirían después durante todos los tiempos, gente que arrastra tras sí a gran multitud, pero ¿cuál es la gran diferencia?
como dijimos el miércoles pasado, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. Todos murieron y era necesario ser testigo de que el Señor Jesús había resucitado. Pero no solamente por habérseles presentado durante 40 días, sino ahora haberlo visto cómo se elevaba y que una nube en el cielo los cubrió de los ojos de ellos, lo tapó, ya se fue al cielo, pero ellos lo vieron como era arrebatado. Y no bastó solamente esto, 2 ángeles son mandados para decirle: este varón que fue arrebatado de vosotros de la misma manera va a volver a vosotros. Entonces, concentradamente, todos estos episodios tenían que ver con ser testigos del Señor Jesús. Eso es lo que iban a predicar. También estarían el tema del discipulado entre las naciones, ¿no es cierto? Los apóstoles se encargarían de enseñarles a obedecer a la gente que creerían en Jesús, a enseñarles a obedecer, ¿no? Y a bautizarlos, y etcétera, etcétera, todo lo que fue dicho en el mandato de el Señor Jesús allí en Mateo. Ahora, lo que nos va a concentrar entonces en esta tarde es lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego relata el versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, tenían que ser testigos, y recuerden que ser testigo es haber visto y oído, las dos cosas. No existen los testigos que, sí, a mí me dijeron, por eso yo soy testigo. No, tiene que haber visto y oído. ¿Qué significa? Haber estado en forma presencial, no por Zoom. En forma presencial en un hecho, entonces sos testigo verdadero. Y los discípulos era necesario que así ocurriera con ellos, ¿no? Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De esto tenían que ser también testigos ellos. Así que el Señor Jesús no dejó nada al azar, no dejó nada al por las dudas. Agotó todos los puntos, desde antes de su muerte, durante su muerte, la resurrección de entre los muertos, los 40 días que se presenta vivo en forma indubitable, en forma contundente, entre ellos y entre muchísimos hermanos más que ya habían creído en el Señor Jesús, y luego los apóstoles son testigos de este precioso arrebatamiento del Señor. Así que dice, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis que debían comenzar en esta ciudad? ¿Qué representaba la ciudad de Jerusalén para los judíos? Este lugar era y es hasta hoy día muy importante para el pueblo. Era el lugar básicamente donde estaba el templo de Salomón. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. ¿Se acuerdan cuando allá relata el pasaje de que Salomón construyó el templo? Y dice que cualquiera que sea desparramado por el mundo y abriere la ventana que da hacia Jerusalén, podía orar a Dios. ¿Se acuerdan el caso de Daniel? 3 veces al día oraba a Dios y abría las ventanas que daban hacia Jerusalén. Esto marcaba en el tiempo de Salomón, cuando fue construido el templo. Así que durante todos los tiempos desde que se construyó el templo, a pesar de haber venido épocas donde el templo fue destruido y fue reconstruido, y en el tiempo de Jesús lo había reconstruido Herodes, a pesar de todos esos detalles, para el pueblo judío, para el pueblo israelita, el hecho de que ellos puedan abrir las ventanas que daban hacia Jerusalén era como que estaban allá adorando a Dios, y oraban y adoraban con las ventanas abiertas. Era costumbre, así lo había marcado cuando
cuando fue construido y terminado el templo de Jerusalén. Así que el primer detalle es importante. El primer detalle es importante. El templo estaba en Jerusalén. No es que no había otros templos en otros lados, sin duda lo había, pero el templo de Salomón, aquel que había soñado David durante toda su vida construirle una casa a Dios, y lo realizó su hijo Salomón, era después, durante todos los tiempos, fue de trascendental importancia entonces para el pueblo de Jerusalén. Y algo tenía que ver con esto, porque significaba mucho para ellos. Entonces Jesús le dice: quédense en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Venga el Espíritu Santo con poder, recibiréis poder. ¿Se acuerdan que Jesús los mandó a los discípulos con autoridad y nos delegó autoridad? Dijo: toda potestad, en Mateo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Nos delegó esa autoridad, pero dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Entonces, en primer lugar, repito, estaba el templo de Salomón allí. Y también otro detalle importante, que en Jerusalén es donde Jesús fue crucificado. Si bien fue crucificado en el Gólgota, fuera de Jerusalén, pero pertenecía al lugar, ¿no? Al lugar. Jesús fue crucificado allí. Entonces sería donde los discípulos también, por otro lado, recibirían ese bautismo del Espíritu Santo. Ellos se debían quedar en Jerusalén hasta que sean investidos con el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo con ustedes, y esto está relatado en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Donde habla sobre la venida del Espíritu Santo, y en forma tan extraordinaria, maravillosa, ocurrió un alboroto tremendo, se hizo porque había muchísima gente, era una época de la fiesta, y había mucha gente en Jerusalén. Entonces era el momento ideal para que venga el Espíritu Santo y los 12 comiencen a hablar en lengua, en el idioma de cada uno de los que estaban allá. Así que ese sería el lugar donde ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 5 de Hechos, capítulo 1, dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días iba a pasar, tenían que esperar nada más la promesa, tenían que esperar la promesa. Así que bueno, Jerusalén cobraba un aspecto muy importante en el comienzo de la iglesia allí, ¿no? Ahora, el texto, versículo 8, el que leímos, dice que me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. 4 puntos importantes para la mención de cómo se iba a evolucionar la iglesia del Señor Jesús. Y este pasaje es muy, muy importante porque el Señor Jesús, Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, dijo algo muy, muy llamativo. Dice así: Jesús dijo también: el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o que él esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Comparó Jesús en esta parábola acerca de esta semilla tan pequeña. El reino de los cielos sería semejante así. Comienza Jesús nada más, y luego llama a 12 para que los acompañen, discípulos, y luego se llamaron apóstoles, y después empezaron a convertir la gente, a creer en este Jesús, y sería tan grande Jerusalén
luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Había que desparramarse, había que poblar la tierra, como dijimos el miércoles pasado. Poblar la tierra con los salvados. Despoblar el infierno para poblar el cielo. Este era el propósito, básicamente, ¿no? Entonces, el versículo 8 menciona esto. Y lo voy a mencionar porque acá está en Hechos, el libro de Hechos, maravilloso libro de Hechos, cuenta este desarrollo de esta semilla que se va haciendo grande, y se va ampliando el concepto de la iglesia, del pueblo de Dios, de la familia de Dios en el mundo. Entonces, primero dice en Jerusalén, y esto está relatado en el libro de los Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, donde los discípulos se concentraban básicamente ahí en Jerusalén. Pero desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 comienzan a desparramarse. Fíjense, aparece un gran personaje en la historia que se llama Saulo, de la ciudad de Tarso, y comienza a perseguir a través de la muerte de Esteban, que termina relatándonos en el capítulo 7, donde dice que tomaron las ropas de Esteban y los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Como Saulo vio que agradó al pueblo que mataran a Esteban a pedrada por causa del nombre de Jesús, en el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, escuchen bien, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, primero en Jerusalén está relatado capítulo 1 al 7, luego cuando la iglesia comienza a ser desparramada a través de la persecución que inicia Saulo de Tarso, Judea y Samaria, capítulo 8 al capítulo 12, está relatado y hasta lo último de la tierra, en el capítulo 13, relata cuando empieza el apóstol Pablo su primer viaje misionero. Ministrando, capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, le dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estaban allá en la iglesia de Antioquía, y ellos ministraban, servían al Señor en esa iglesia, y luego el Señor los llama para el viaje misionero, y ahí comienza hasta lo último de la tierra. Llegarían a lugares inimaginados. Por ejemplo, cuando Saulo comienza su persecución contra los cristianos, en el capítulo 9, fíjense en cómo se va desparramando la iglesia. Antes del viaje misionero, se va desparramando la iglesia. Dice, enseguida, cuando Saulo predica, ¿se acuerdan ustedes cuando se encuentra con Jesús en camino a Damasco? Un acontecimiento espectacular, extraordinario. Saulo queda ciego, luego va a Damasco, allá se le va a decir lo que tiene que hacer. Viene un siervo de Dios, le impone las manos, recobra la vista nuevamente, y luego Saulo comienza a predicar en la sinagoga allá en Damasco. Ahora, ¿quién era Damasco? ¿Qué ciudad era Damasco? Damasco era la capital de Siria, y es hasta el día de hoy Damasco la capital de Siria. ¿Cuántos kilómetros, saben ustedes cuántos kilómetros había de Jerusalén a Damasco? Nada más y nada menos que 325 kilómetros que separaban Jerusalén de Damasco. Ahora, yo me pregunté cuando leía esto, ¿qué hacía Pablo tan lejos? Tan lejos. 325 kilómetros a caballo. ¡Wow! ¿Saben el tiempo que tardan en llegar? Sin embargo, todo ese recorrido, Pablo tenía carta para perseguir a los cristianos, autorización legal del sumo sacerdote, de la iglesia, no de la iglesia, perdón, de la autoridad, de allá de la sinagoga de Jerusalén, para perseguir a los cristianos, llevarlos a la cárcel. Y 325 kilómetros fue cuando Pablo se convierte a Cristo
y luego comienza a predicar. Y después empieza el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero. Y llegan a lugares extraordinarios hasta terminar en Roma, ¿sí? Muy lejos de Jerusalén, hasta todo el mundo. Y luego, ¿qué iba haciendo? Iba formando iglesia, iba haciendo discípulos. Iba ordenando pastores en las iglesias y bueno, y ya las iglesias se iban desparramando, se iban creciendo, iban siendo cada uno como una semillita de un convertido y luego 2, 10, 20 y acá en la iglesia en Jerusalén estaba creciendo a pasos agigantados antes de todo este evento. Ahora, yo encontré un texto que me sorprendió muchísimo, muchísimo. En el Evangelio según San Marco, en el capítulo 4, versículos 10 al 12, dice lo siguiente. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Wow! Yo dije, cuando leí esto, me tocó, me llamó, porque dice, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Jesús les hablaba por parábola a su pueblo para que no se conviertan, para que no les sean perdonados los pecados. Esto es tremendo. Pero ¿por cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Por esta razón se le cierra la puerta al pueblo de Israel para luego abrir la puerta de la gracia al pueblo gentil y muchos, todas las naciones, sean salvos. ¿Se acuerdan lo que escuchamos el domingo pasado en el libro de Jeremías? Cuando el pueblo realmente no le quiso recibir en el capítulo 35, el versículo 15 dice, mas no inclinaste vuestros oídos, ni me oíste. Versículo 16, pero este pueblo no me ha obedecido. Versículo 17, porque les hablé y no oyeron, les llamé y no han respondido. Esto pasó en todos los tiempos y no fue la excepción en la vida de Jesús. Vino Jesús y su pueblo no le recibió. En Mateo capítulo 15, versículo 8 dice así. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honra. Tenían Yahvé, Jehová en su boca, pero su corazón realmente lejos de mí. Entonces, ahora debían comenzar de Jerusalén para decirles que el Mesías había llegado, para decirles que había muerto y que había resucitado y que estaba vivo. De eso tenían que ser testigos los discípulos, para decir que ese Mesías era el Yeshua, el Jesús, o como también se traduce Jesús como Josué, que era Jesús que vino, nombre sobre todo nombre, y la iglesia en ese tiempo crecía a pasos agigantados, muchísimos eran convertidos y se bautizaban, pero llegó el momento en que ellos debían ser esparcidos. Por eso a través de este personaje Dios permita que resurja para que desparrame a la iglesia que se estaba amontonando en Jerusalén. Y permítame la expresión bruta de esto, ¿no? Se estaban amontonando. Eran tantos los que se convertían que no se podía volver a construir una torre de Babel, donde todos tenían que estar ahí, y si alguno se desparramaba, que vieran, simbólicamente más o menos pasó, vean las ventanas abiertas hacia Jerusalén, pero no era el propósito de Dios, se debían desparramar. Entonces, como la iglesia todavía no estaba capacitada, Dios lo permitió para que se queden en Jerusalén, pero llegó el momento que Dios dijo, basta, a ver, levantate Saulo, empezá a perseguir a la iglesia, ¿no? Y bueno,
la iglesia se empezó entonces a desparramar. Y Saulo tomaría entonces la posta para desencadenar sobre Jerusalén la persecución de los cristianos. Así que, porque era la voluntad de Dios que se desparramen, entonces había que poblar la tierra con los salvos. Mientras tanto, hasta que llegó ese momento que tenían que ser desparramados, ¿cuánto trabajo había que hacer en Jerusalén? ¿Cuánto tenían ellos que aprender allí en Jerusalén? Sería la escuela de todos ellos. Debían aprender a predicar, debían aprender a salir a las calles de Jerusalén para ser testigos de Jesús. Debían aprender a atender a los necesitados en sus, valga la redundancia, en sus necesidades. No solamente de comida, de alimento, no solamente en la ropa, sino en todas las necesidades. Debían sanar enfermos, debían funcionar, empezar a funcionar como iglesia, ordenando ministerios. El sucesor de Judas, los diáconos que fueron luego formados también, y debían aprender para qué eran necesarios los diáconos en la iglesia, y debían aprender quiénes eran los que iban a ayudar a los diáconos y quiénes les iban a colaborar, y tenían que funcionar. ¿Qué hacemos con las viudas griegas y las viudas judías? Y todos esos problemas que fueron suscitando era para enseñarles al pueblo antes de que sean desparramados, porque en el momento de ser desparramados a todas las naciones, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ellos debían saber por lo menos el principio de cómo funcionaba la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Ellos debían ser testigos de que Jesús vive para dar perdón de pecados y esperanza de vida eterna. Esto es lo que significa para nosotros, para nosotros estar en nuestra Jerusalén. En nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? El lugar donde vivimos. Yo no sé hasta cuántos lugares llega este discipulado del cual estoy hablando hoy. Lo hacemos acá en nuestra Jerusalén, que es Campana, pero sé que llega a Zárate, sé que llega a Chile, sé que llega a Buenos Aires, a José León Suárez, llega también hasta Estados Unidos. Tengo conocimiento de que lo ven al discipulado en Estados Unidos, no sé hasta cuántos lugares, pero quiero que sepas ahora que estás escuchando este discipulado, viendo este discipulado, que vos estás colocado en una Jerusalén espiritual, el lugar donde vos estás viviendo. Esa ciudad tiene que ser el punto de partida para tu servicio. Y si lo estás haciendo, estás sirviendo al Señor, gloria a Él, pero Él tiene cosas maravillosas. Todos tenemos que ser testigos de nuestro Señor en el lugar donde vivimos. Ahora, noten una cosita, que cuando el apóstol Pablo comienza la persecución contra la iglesia, dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. No quiere decir que todos nos vamos a ir. Unos deberán quedar en Jerusalén, otros irán a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No sabemos, pero a donde estén pisando nuestros pies debemos ser testigos del Señor Jesús. E ir con poder, predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Se acuerdan las consignas, las 4 consignas de la semana pasada? Que debíamos ir, nos mandó con autoridad, ¿no? Y dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta es una tarea que no podemos esquivarla, el bulto. Cada uno de nosotros salvados vamos a tener que ser testigos del Señor. Y dijimos el miércoles pasado, quizás ahí en tu casa, un hijo, tu esposo, tu esposa, un vecino, tu barrio, pero estamos en Jerusalén, y en Jerusalén tenemos que aprender a ser testigos de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, cómo perdonó nuestros pecados. Andá y contales cuán grandes cosas Dios hizo contigo. Quizás no lo vimos resucitar, quizás no lo vimos ir al cielo, un día lo veremos volver de la misma manera,
pero somos testigos de lo que Él hizo en nuestra vida y eso nadie nos puede negar, nadie nos puede quitar. Así que te animo para que ahora en Jerusalén, allá donde estás viviendo, seas testigo de Jesús. Esto es básicamente discipulado. Sos discipulador, como ahora estás siendo discipulado. Dios te bendiga. Tuve un caballo en mi raza domado a puro entrevero, alazán decolatada me mito para un rodeo. Corriendo allá por la loma era todo un parejero, y hoy bajo cruz de quebracho descansa en el campo abierto. Cuando él murió quedé solo, viejo y de 60 inviernos blanqueándome la clinera con la niebla de los tiempos. Olvidado de las distancias me cobijé rancho adentro, mate amargo y vino blanco para olvidar mis desalientos. Y en pesadillas nocturnas me volvían los recuerdos. Sin caballo y sin familia, ¿pa' qué ha de servir un viejo? Olvidado de todo el pago y hasta de Dios, si es que es cierto, sobre la loma de la vida comenzó mi sufrimiento. Un día se paró un auto justo al lado de mi alero. Bajó un hombre y preguntó para ir a Monte Caseros. Le indiqué, me agradeció, me habrá sentido el aliento, porque en vez de irse enseguida se sentó y me habló un misterio. Yo no entendí lo que dijo, ni leí su libro negro, porque por la catarata mi vista ya entró en su invierno. Pero algo había en sus ojos de ese mirar tan sereno, y algo había en esa voz que me llegó tan adentro. Él le rezó una oración al Dios que escucha en el cielo. Me transmitía bondad y me entró un lagrimeo, porque sentí que era Dios que me había mandado un mensajero con una luz de esperanza para un pobre borracho viejo. Él arrancó su forcito y se perdió a lo lejos, y una inmensa gratitud se anidó dentro de mi pecho. Sentí una extraña alegría, como de libro de cuentos, como si Dios se dignara habitar bajo mi alero. En eso llegó el muchacho, hijo del almacenero, a traer la jaula de vino como siempre había hecho. Le dije que la llevara, que quería empezar de nuevo. Si ahora tengo compañía, ¿pa' qué necesito eso? Tata Dios, qué agradecido que estoy por este comienzo. ¡Ay, si supiera cantar para expresar lo que siento! Al fondo del vino blanco estaba la angustia y el sueño, y al fondo del libro negro hay vida hasta para los viejos. Entonces alcé mis ojos, contemplé el cielo en silencio y lloré por todo el tiempo que había perdido bebiendo. Comenzó una nueva vida sobre el borde de mi tiempo. Tata Dios, al acordarse de mí, mostró que es muy bueno. El hombre volvió en su auto pasado no mucho tiempo y le hice con manos trémulas un asadito con cuero. ¿Qué importa que mi caballo no esté? Si bien yo lo siento, es mucho más importante que tenga a Cristo en mi pecho. Y al ver la cruz de quebracho enclavada en campo abierto, pienso en otra cruz bendita que no tiene ningún muerto. Me dijo el hombre que Cristo cargó en sus sufrimientos toditas mis soledades, mi borrachera y mi miedo. Y por si alguien no me cree, yo sé muy bien que eso es cierto, pues siento una primavera al filo de mis inviernos. Y hasta el miedo de la muerte he perdido. Por supuesto, para mí morir es ganancia, me han leído del libro negro. Y un día me verán todos volver al lado del maestro, montando caballos blancos por las laderas del cielo, tras de la última carga de aquel último entrevero, cuando la raza esté lista para su último rodeo. Que cómo sé tantas cosas, pues cómo no voy a saberlo si el hombre en muchas mateadas me ha explicado el libro negro. Que estoy chocho ya de viejo, vaya y pregunte en el pago o experimente usted mismo. No me discuta, amigazo, y léase el libro negro, que es la palabra de Dios con el mismito evangelio. Que como sé que es verdad que ahora soy un hombre nuevo, si he cambiado o no he cambiado, pregunte al almacenero.